Bien, yo en principio quería ser médico y por eso estudié medicina en Santiago. Y después, por la situación que había en aquel entonces, tenías que aprobar el MIR para hacer algo. Y entonces yo aprobé y hice estomatología, ¿no? Que fui de las últimas promociones antes de empezar los odontólogos. Y después empecé a trabajar en clínica privada. Nunca se me ocurrió el poder entrar en la Seguridad Social o hacer una oposición, ¿no? Porque lo que hacían era muy limitado. Después hice cursos de implantes, de estética, de endodoncia, y sobre todo después hice un máster de ortodoncia y vamos, me dedico un poco a ser generalista, aunque dedicado más a la prótesis sobre implantes y a dirigir un poco el plan de tratamiento integral de qué es lo que hacemos en la consulta, ¿no? Hombre, para mí el método está muy completo porque tú tienes una serie de temas que los puedes leer, esos mismos temas están en audios con los cuales los puedes oír. Tienes un montón de preguntas test, cogidas de varias oposiciones. Tienes después unos docentes que están en un foro justificándote un poco las preguntas. A mí cuando me mandan pues, a justificar las preguntas de un tema, yo no los digo así de memoria, siempre busco un poquito el razonamiento de por qué es una y no es la otra, ¿no? Entonces, es un sistema que les puede dar una visión muy global. Le enseñan a hacer a contestar preguntas, a leer las preguntas y después a justificarlas y por qué. Hombre, la presencia física siempre te pone un poco más tenso, pero también ves la reacción que puede tener, ¿no? De si está interesando lo que les estás contando o no les interesa nada. Y es un apoyo que puedes decir, bueno, pues ahora tengo que lanzar un chascarrillo porque se me están durmiendo. Online no lo sabes, pero tú ves también el número de asistentes a las clases, ves si te hacen preguntas o no. Y después, aunque parezca una tontería, el foro te acerca mucho a la gente, porque la gente te dice, pues es que yo no lo entiendo, no lo acabo de entender, ¿por qué razón es esto? Y acabas teniendo una relación ya personal. Hay muchos alumnos que preguntan cosas que ya por el nombre los conozco y luego le oyes la voz en la clase online, con lo cual la cercanía es real y es muy llamativo porque sí he dado cursos presenciales y al final tienes mayor relación con estos alumnos online que realmente con un curso que es un fin de semana y que no tiene relación casi ninguna. Sí, soy docente de higiene y sobre todo doy los temas que están más relacionados con la medicina, como puede ser pues, farmacología, embriología y relacionados con lo nuestro en caries, en lesiones de mucosa oral, que son temas que parece que son un poco, hombre, es la base de la higiene dental, pero son temas que a lo mejor están un poco deslavazados, son muy poco, tienen una formación que es un poco deficiente en ese sentido, ¿no? A lo mejor se dedican mucho a una teoría, pero no tienen una versión integral de lo que es el problema del diagnóstico cuando van. No es función de la higienista o del higienista, no, pero ayuda mucho. Y si tenemos un buen profesional de higiene al lado, es importante que tengan esa visión global. Hombre, yo no sé si les gustan porque el de caries le tiene que gustar y después tienen temas que no doy yo, que dan más una higienista como es Almudena u otro profesional o otro docente. Pero sí que son temas que pueden servirles de mucho porque son la base de lo que ellos van a hacer, ¿no? Yo doy anatomía, doy la anatomía dentaria y la anatomía de la boca, doy las lesiones que hay en la mucosa, en la lengua, doy el tema de caries. Entonces son temas que es la base del trabajo de ellos, ¿no? O creo yo eso. Y espero que les guste. Es cierto que a veces son temas un poco que ellos los cogen farmacología, ellos no van a nunca recetar, pero sí pueden saber que le tienen que preguntar a un paciente
qué está tomando y según lo que esté tomando avisar al dentista o al cirujano, mire, es que está tomando esto. Y ahí puede encenderse alertas y demás, ¿no? Yo las clases intento darlas un poco, hay que leerse el tema primero y yo a veces el tema, pues yo llevo 3 años dándolo y ves que van avanzando las cosas. Yo por revistas profesionales y publicaciones distintas van cambiando temas, entonces yo también se los voy cambiando y a veces hay conceptos o criterios que van cambiando pues de una vuelta a la siguiente, ¿no? El alumno queda un poco descolocado porque, digo yo, es que ahí está, y sobre todo hablando en un tema sanitario, nunca 2 y 2 son 4, a veces son 6 o 8, no es nada. Entonces yo los motivo un poco a que busquen la respuesta. Es cierto que muchas veces en los test las preguntas vienen dadas de oposiciones muy anteriores y tienen unas respuestas que no son adecuadas. Y yo digo, pero buscar el motivo por el que ha cambiado esto. Y eso es lo que yo les intento dar un poco. Mira, es que esto era así antes, pero ahora es así y el concepto cambió. Las clases para mí son fundamentales porque el tema es árido. Bueno, yo doy temas, pues por ejemplo, anticoagulantes es un tema muy árido para una persona que además por formación no tiene mucho conocimiento del tema, de esos conceptos, ¿no? Entonces intento dárselos en un lenguaje que pueda ser asequible y diciéndoselo un poco para que ellos lleven como una dirección para saber lo que es verdad o no. Siempre diciéndole que no hay verdades categóricas en sanidad, ¿no? o en medicina, que a veces puede haber una duda o pueden ser 2 respuestas así, pero sobre todo lo que tienen que hacer es buscar el porqué de las cosas. Las dudas de foros, yo tengo que decir que la mitad de las dudas que nos plantean es por haber leído mal bien el enunciado, bien las opciones. Y es una cosa que no me canso de repetirles. Tienen que leer bien, de ahí la ventaja de tener tantas preguntas y tantos test, ¿no? Porque les enseñan a ver esas preguntas trampa, esas dobles negaciones. No es verdad que, entonces ellos marcan una respuesta. Si yo tengo contestado preguntas mal por no haber leído bien el enunciado. Entonces la clase lo que viene a decirles un poco, y los test lo corroboran, es cómo tienen que coger la pillería para contestar esa pregunta, ¿no? Y es muy importante además, porque yo antes de dar la clase normalmente pues reviso pues 6 o 7 tests, pues hago 200 preguntas de las que hay, ¿no? Y veo los fallos que yo puedo tener, que son muchos por no leer bien y otros porque realmente la pregunta ya está obsoleta en su contestación. Y en las clases intento decirles, y esto es pregunta de examen y viene de tal manera, ¿no? O yo intento por lo menos que les sirva para contestar esas preguntas que hay ahí. También a veces les digo, mira, en último término es criterio del comité examinador, ¿no? Y si dicen que es la A, pues la puedes impugnar, pero tienes que saber por qué. Ahora mismo está claro, con la que está cayendo y con la seguridad que te da un empleo público, pues está claro que sí, que les aconsejaría. Es cierto que en el Sistema Nacional de Salud la labor de una higienista es muy limitada, pero la seguridad y la comodidad del trabajo no hay duda ninguna.